Hola y seguidores, y a los que no me conocen, soy Julius Top. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. El día de hoy hablaremos sobre la lista de los países de todo el mundo que se puede viajar en este momento. Además, os explicaré cuáles son los requisitos para poder viajar a los distintos países, para lo cual, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Tengo que precisar de que algunos países en tiempos de COVID-19 han mantenido abiertas sus fronteras a vuelos internacionales y además hay una lista de países que se suman para poder viajar por turismo a partir del mes de mayo. En algunos casos es importante estar vacunados contra la COVID-19, presentar pruebas PCR negativas y guardar cuarentena obligatoria. A continuación os explicaré cuáles son esos países que se pueden viajar en este momento. Por lo que vamos a desarrollar los países en relación a cada continente. Vamos a empezar por América Latina, Islas Antigua y Barbuda. Actualmente se puede viajar para hacer turismo. En relación a los requisitos que hay que presentar es una prueba PCR negativa y os estarán dando seguimiento durante 14 días y en algunos casos hay que guardar cuarentena obligatoria. Bahamas es un destino del Caribe el cual está abierto para hacer turismo internacional. En cuanto a los requisitos para poder viajar a Bahamas, hay que presentar una prueba PCR negativa y además tramitar un visado sanitario. Bolivia es un país de América del Sur el cual se puede viajar en este momento, pero es muy importante presentar la prueba PCR negativa, guardar cuarentena obligatoria. Además, se da la opción a que el turista pueda elegir el lugar o la ciudad en donde desee quedarse, pero los gastos van por cuenta del turista. Colombia es otro país que ha abierto sus fronteras internacionales y para poder viajar a Colombia es importante presentar una prueba PCR negativa y en algunos casos guardar cuarentena obligatoria de 15 días. Barbados es un destino altamente turístico el cual se puede viajar de todos los países, pero hay que presentar una prueba PCR negativa, además completar un formulario sanitario. Una vez que llegues al aeropuerto tienes que realizarte otra prueba PCR. Te dan la opción de que puedas presentar un test de antígenos. Costa Rica es un país encantador de playas paradisíacas y selva fascinante. En cuanto a los requisitos para poder viajar a Costa Rica, hay que presentar un formulario sanitario y un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Brasil, ante la cepa brasileña, muchos países han cerrado sus vuelos comerciales a Brasil, pero actualmente se puede viajar a Brasil, pero hay que presentar una prueba PCR negativa, un seguro de viaje. Además, hay una limitación que el plazo de estancia no puede exceder a 90 días. República Dominicana. Para poder viajar a este destino del Caribe, lo pueden hacer de todos los países, pero no es importante presentar una prueba PCR negativa o guardar cuarentena. Pero sí hay que presentar un formulario de entrada y otro de salida. Ecuador es otro país de Sudamérica, el cual está abierto a sus fronteras internacionales. En cuanto a los requisitos para poder viajar a Ecuador, es importante presentar una prueba PCR negativa o test de antígenos 3 días antes de la llegada al país. En el caso de estar vacunados contra la COVID-19, podéis presentar tu carnet de vacunación. Chile actualmente es otro país que se puede viajar en este momento de la mayoría de países, pero hay que presentar una prueba PCR negativa y guardar cuarentena obligatoria de 10 días. Cabe precisar de que Chile es uno de los países de Sudamérica más avanzados en relación al sistema de vacunación contra la COVID-19. Al día de hoy, el 32% de la población ya están vacunadas, es decir, ya han recibido las 2 dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac. Perú, en tiempos de COVID-19, ha habido momentos en que ha cerrado sus fronteras internacionales, pero actualmente se puede viajar a Perú sin problema.
pero hay que presentar una prueba PCR negativa, guardar cuarentena obligatoria de 15 días. Además, te dan la opción a realizarte una prueba PCR antes de ingresar a Perú y de esa manera evitar la cuarentena. Guatemala es otro país que se puede viajar de la mayoría de países, pero antes hay que presentar una prueba PCR negativa, un seguro de viaje, en algunos casos se llevan a cabo las cuarentenas y en el caso de estar vacunado contra la COVID-19 solo bastará presentar el carnet de vacunación. Cuba es otro país que se puede viajar sin excepción de la gran mayoría de países, pero es importante presentar un formulario sanitario, una prueba PCR negativa, guardar cuarentena obligatoria de 14 días y además volver a hacerse otra prueba PCR al 5º día de la llegada. Y por supuesto, todos los gastos lo cubre el turista. Honduras es un país que ha mantenido abiertas sus fronteras internacionales pese a la crisis sanitaria. Para poder viajar a Honduras es importante presentar una prueba PCR negativa y un seguro de viaje. Jamaica. Actualmente se puede viajar de la mayoría de países. En cuanto a los requisitos para poder viajar a Jamaica, hay que presentar una prueba PCR negativa, hay que completar un formulario sanitario y en algunos casos se llevan a cabo cuarentenas. Haití es otro de los países que está abierto a sus fronteras internacionales y pueden viajar de la mayoría de países, pero hay que presentar una prueba PCR negativa, un formulario sanitario y en algunos casos se llevan cuarentenas obligatorias. Nicaragua. Para poder viajar a este país es importante presentar una prueba PCR negativa y contar con un seguro de viaje. Panamá es otro país que ha mantenido abiertas sus fronteras internacionales en tiempos de COVID-19. En cuanto a los requisitos para poder viajar a este país, hay que presentar una prueba PCR negativa. Al llegar al aeropuerto tendrías que realizarte otra prueba PCR y asimismo os estarán dando seguimiento durante 10 días. Y en relación a América del Norte, los países que se puede viajar en este momento son México y Estados Unidos. México, sin duda, es un destino altamente turístico, de playas paradisíacas y arena blanca, que están muy chulas, boy. Culturas increíbles. México actualmente tiene abiertas sus fronteras a todos los países. En cuanto a los requisitos para poder viajar a este país del Caribe, hay que presentar un formulario sanitario. Por ende, no exigen pruebas PCR negativas, ni mucho menos cuarentenas. Estados Unidos. Actualmente se puede viajar de la mayoría de países, excepto Brasil, Reino Unido e India. Para poder viajar a USA, hay que cumplir los siguientes requisitos, como son prueba PCR negativa, contar con un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. En algunos casos se llevan a cabo cuarentenas obligatorias. El plazo de las cuarentenas varía dependiendo de cada estado. Tengo que precisar de que actualmente Estados Unidos es un destino para hacer, entre comillas, turismo de vacunas. En cuanto a los países de Europa que se puede viajar, son los siguientes. España. A partir del 7 de junio se podrá viajar a España como turista, pero las personas que deseen viajar tienen que estar debidamente vacunadas contra la COVID-19 con alguna de las 4 vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamento, como son
Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, y por ende tienen que presentar su carnet de vacunación. Otro país en la Unión Europea que se puede viajar es Italia. El gobierno ha precisado de que se podrá viajar a partir del 22 de mayo, pero los turistas tienen que estar debidamente vacunadas contra la COVID-19 y además tienen que presentar una prueba PCR negativa antes de ingresar a territorio italiano. Croacia es otro país europeo el cual se puede viajar en este momento, pero es importante presentar una prueba PCR negativa. En el caso de estar vacunados contra la COVID-19, solo bastará presentar el carnet de vacunación. Islandia. Se puede viajar solo de algunos países, lo cual es importante de que verifiques si vuestros países están en la lista de países permitidos para poder viajar a este destino. En cuanto a los requisitos, es importante estar vacunados contra la COVID-19, por lo que tendrás que presentar tu carnet de vacunación. Malta. Actualmente se puede viajar de la gran mayoría de países. Para poder viajar a este país, es importante que el turista se haya encontrado los últimos 14 días en alguno de los países que ellos consideren seguros. Además, hay que presentar un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Serbia es otro país en la Unión Europea el cual se puede viajar en este momento. Para poder viajar a este país es importante presentar una prueba PCR negativa y contar con un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. En cuanto a los países del continente asiático que podemos viajar, encontramos a Tailandia. Sin duda es un destino altamente turístico. Para poder viajar a Tailandia hay que presentar una prueba PCR negativa y guardar cuarentena obligatoria de 7 días. Islas Maldivas. Se puede viajar de la mayoría de países, pero el requisito principal es que las personas estén vacunadas contra la COVID-19 y en algunos casos se llevan a cabo cuarentenas. Otro país asiático es Corea del Sur. Para poder viajar a este país es importante presentar una prueba PCR negativa, guardar cuarentena obligatoria de 14 días y por supuesto los gastos lo cubre el turista. En relación a los países del continente africano que podemos viajar en este momento, encontramos a Marruecos. Se puede viajar de la gran mayoría de países, pero en cuanto a los requisitos para poder viajar a Marruecos, es importante presentar una prueba PCR negativa, contar con una carta de invitación ya sea por una agencia o un particular y en algunos casos se lleva a cabo cuarentenas de 15 días. Egipto, sin duda, es un destino altamente turístico. Además, se puede viajar de la mayoría de países. En cuanto a los requisitos para poder viajar a este país, hay que presentar una prueba PCR negativa y contar con un seguro de viaje. Israel, a partir del 23 de mayo se puede viajar por turismo, pero para poder viajar a este país, los turistas tienen que estar debidamente vacunados contra la COVID-19. Además, presentar una prueba PCR negativa y contar con un seguro de viaje. Dubái es uno de los países de los Emiratos Árabes Unidos, el cual se puede viajar de la gran mayoría de países sin excepción. En cuanto a los requisitos para poder viajar a Dubái, hay que presentar una prueba PCR negativa. En el caso de estar vacunados contra la COVID-19, solo bastará presentar el carnet de vacunación, por lo que no se llevan a cabo cuarentenas obligatorias. Otro país africano que podemos viajar en este momento es Etiopía. En cuanto a los requisitos para poder viajar a este país, hay que presentar una prueba PCR negativa antes de viajar, otra prueba PCR antes de ingresar y guardar cuarentena obligatoria de 7 días. Kenia actualmente es otro país africano que se puede hacer turismo. En cuanto a los requisitos para poder viajar a Kenia,
hay que presentar una prueba PCR negativa y en algunos casos se llevan a cabo cuarentenas de 14 días. Túnez. Se puede viajar de la gran mayoría de países. En cuanto a los requisitos, para poder viajar a Túnez hay que presentar una prueba PCR negativa, otra prueba PCR al 5.º día de la llegada y guardar cuarentena de 10 días. Y por último, otro país africano que podemos viajar en este momento es Sudáfrica. Ante la variante sudafricana, muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos a este país. No obstante, actualmente se puede viajar a Sudáfrica, pero hay que cumplir los siguientes requisitos: presentar una prueba PCR negativa, contar con un seguro de viaje y guardar cuarentena de 14 días. Estos son los países más importantes y altamente turísticos que se pueden viajar en este momento. Cabe deciros de que los países que no he mencionado en este vídeo es porque actualmente no se puede viajar, pero esperemos que en los próximos días o meses abran sus fronteras al turismo internacional. Espero os haya gustado este vídeo y si es así, no olvidéis de darle like, me ayudarías muchísimo. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Os invito a que se suscriban a mi canal, estoy en YouTube como Julius Todo. Nos vemos en un próximo vídeo.